Bueno, muchas gracias por esta invitación, me siento particularmente honrado. Eh, y bueno, sobre este tema quiero plantear algunas ideas, eh, sobre todo con el propósito de abordar la violencia política como problema, antes de condenarla, digamos. Es decir, abrir el problema de la relación entre violencia política, democracia, con las preguntas, bueno, ¿de dónde surge la violencia? ¿Cómo encuentra condiciones? ¿Cómo busca legitimarse y encarnarse en programas y en acciones? Y no voy a poner el foco en los partidos armados, la guerrilla, en fin, ya que veo que hay otra sesión dedicada a ese tema, ya además yo ya me ocupé bastante de eso. Entonces, más bien, vuelvo como historiador, insisto, sobre las condiciones y sobre las ideas, la justificación, los sentidos, que construyen a la guerra como escenario de la política. Es decir, quiero desplazarme un poco de la escena de la guerrilla o del terrorismo de Estado, que un poco ha monopolizado la forma de pensar la violencia, y han desdibujado las condiciones del ascenso y de la construcción del escenario de la guerra, digamos así. Por otra parte, esa historia focalizada en las guerrillas y en la represión es una historia de cúpulas, ¿no? Deja un poco afuera las formas más extensas de la violencia en la escena política y en la experiencia social. Entonces, bueno, yo organicé un poco en algunos puntos mi exposición. Primera cuestión, la violencia no es pura fuerza, ¿no? Es decir, no se puede pensar la violencia con esa concepción de la pura confrontación de fuerzas, ¿no? Hay una especie de Foucaultismo tosco que no ha servido para pensar la política. Ante todo no le ha servido al propio Foucault, que nunca pudo pensar bien, digamos, coyunturas políticas. Es decir, la violencia no es pura fuerza, significa siempre están las ideas, y algo así como un programa, ¿no? Y eso es claro en el caso de la violencia revolucionaria, la que se erige, digamos, en contra del poder concentrado en el Estado, que nunca comienza con las armas, comienza con las ideas, con las representaciones, con los mitos que sostienen e impulsan la acción, ¿no? Entonces, me interesa explorar sobre todo ese sustrato imaginario y discursivo que da sentido a la violencia como un núcleo que puede dar sentido a la política, dadas ciertas condiciones, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que las armas o las formas militares pueden estar o no, digo, eso es parte de la historia fáctica, depende de otras condiciones. Lo más permanente son las representaciones y los mitos. Y ese complejo de ideas y de creencias que está siempre disponible aunque ya no estén las armas. Ni las organizaciones, ni el programa, ni las condiciones subjetivas, digamos, que fueron el cimiento de la experiencia de los partidos armados, ¿no? Entonces yo propongo como un cierto ejercicio de deconstrucción, ¿no? Si se quitan las armas, si se quita la organización, si se quita el programa, si se quita los guerreros, por así decirlo, la organización de los guerreros, ¿no? ¿Qué queda? Bueno, esa es la pregunta. Y esa, digo, creo que es la pregunta que justifica un trabajo de intelección del pasado para iluminar sus huellas o sus legados, si ustedes quieren. Segundo, sobre violencia y democracia. Evidentemente no alcanza con oponer la violencia a la democracia, ¿no? Sobre todo si se quiere pensar en términos históricos, la experiencia de la democracia y las representaciones y derivaciones de la violencia política. Es decir, para aclarar mi posición, yo me trato de distanciarme de dos formas de pensar la relación entre política y violencia. Por un lado está la forma que plantea que la guerra es la verdad de la política, ¿no? Es decir, hay una forma de pensar
que reduce la política a la guerra, ¿no? Por otra parte está la idea, que podría ser contraria, ¿no? Que postula o aspira, en todo caso, a que la instauración de un régimen político, la democracia, cancele el escenario de la guerra. Que en realidad, yo digo, ninguna de las dos cosas sirve para pensar la relación entre violencia política y democracia. Y quiero ser claro, está claro, digamos, que en el terreno de las acciones, de las organizaciones, las diferencias entre la política y la guerra son nítidas, ¿no? Es decir, hay un abismo entre las batallas y la competencia política, las elecciones, el parlamento, en fin. Es la diferencia entre la práctica de un partido y la práctica de un ejército. Es obvio, eso no se puede discutir esto. Pero eso no cancela las representaciones bélicas de la política. Ciertas formas de pensar los conflictos y las divisiones en la sociedad en términos de confrontación de trincheras, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante insistente en la Argentina, en la experiencia argentina presente. En la Argentina se habla de grieta, ¿no? A mí no me gusta el término grieta, porque parece suponer que hay sociedades sin grietas, digamos, o sociedades homogéneas, sociedades armónicas, como un organismo o como un colectivo natural. En realidad las sociedades no son hormigueros, por lo tanto, todas las sociedades son formaciones agrietadas, ¿no? Es decir, con divisiones, conflictos, son constitutivos de la sociedad, ¿no? Mucho más de las sociedades modernas, ¿no? Que han atravesado eso que se llama la revolución democrática. Que, digo, la democracia es más que un régimen, ¿no? Si uno piensa en estas ideas de la revolución democrática, la democracia es una forma de sociedad, digamos. Entonces, en la situación argentina, yo prefiero hablar de trincheras más que de grietas. En todo caso, las grietas se ordenan en trincheras, y esto es diferente. No siempre las sociedades con sus grietas se ordenan en trincheras, por lo menos de un modo tan nítido. Entonces me gustaría desarrollar un poco esto, el discurso y la forma de la política que aparecen impregnadas por la experiencia o por el lenguaje incluso de la guerra. Tercero, en fin, por momentos yo pienso que no digo nada nuevo, ¿no? Con el fin de la dictadura, en Argentina, y supongo que en Chile pasó más o menos lo mismo, celebrábamos la democracia y predicábamos esta idea de que la política no es la guerra, ¿no? Y uso un poco el término predicar a propósito, porque hablábamos contra la violencia política igual que los curas hablan contra los pecados de la carne, digamos, y en realidad nuestro éxito fue tan escaso como el de los curas, nada más que el de ellos, en todo caso, es milenario. En todo caso, esa consigna que pensaba que el régimen por sí mismo borraba, cancelaba el escenario de la confrontación, se asociaba a otra consigna de la memoria, que decía no repetir, ¿no? O sea, recordar para no repetir, esa era un poco la consigna, ¿no? Y ese mandato se dirigía tanto a los que habían apoyado la acción represiva, criminal de las Fuerzas Armadas, como a las víctimas, o a los que habían apoyado la guerrilla. Pero en verdad esa idea, no repetir, traduce una concepción simplificada de la temporalidad histórica, porque no hay historia sin repetición. Por supuesto, lo que retorna nunca es idéntico, ¿no? Una concepción más elaborada del tiempo, de la temporalidad histórica, debe reconocer que algo del pasado retorna en el presente, o que algo del presente recupera el pasado, ¿no? Es decir, no me detengo, pero para los que quieren, o los que pueden reconocer acá, esta es una idea freudiana, esta es de la temporalidad, esto que Freud llamaba la Nachteilichkeit, y que se ha sido traducido en francés como el après-coup, o el a posteriori, es decir, en fin, ese doble movimiento, que no es una simple repetición, pero tampoco es que la experiencia del pasado queda simplemente en el pasado, sin efecto sobre el presente, ¿no? Es decir, está claro que hay algo que queda en el pasado y no se repite, ¿no?
En Argentina, en América Latina, no hubo más golpes militares y no hubo guerrillas, afortunadamente. Pero no se puede decir que haya desaparecido ese núcleo de ideas y representaciones de la guerra en la política. ¿Sí? En todo caso, se trata de reconocer, interrogar, digamos, eso que perdura, que retorna en el lenguaje y en lo que a mí me gusta llamar el teatro de la política. Cuarta cuestión, ¿qué es lo que retorna o qué es lo que se recupera? ¿No? Yo propongo acá un doble abordaje, uno más general, de parte teórico, y otro más histórico, centrado en la experiencia argentina. Más en general, se ha señalado que la violencia o la guerra están en el origen de la política y en el origen de los estados. Esto es bastante conocido. Es muy claro en el caso de la política internacional, ¿no? La Sociedad de las Naciones es la primera institución creada en 1919, después de la guerra, y para prevenir nuevas guerras. Por supuesto, como suele suceder, eso que estaba creado para prevenir nuevas guerras, subordinado al Tratado de Versalles, fue una condición para la guerra siguiente. Pero bueno, el intento se reiteró después de la Segunda Guerra, con la reorganización de las Naciones Unidas, y ahí se reafirmó. Quiero decir que la relación ahí entre la guerra y por lo menos lo que podría ser un sistema de política internacional es bastante nítido, bastante claro. En cuanto a la genealogía de la política en el interior de los estados, en la historia sobre todo de los regímenes modernos, ¿no? Del parlamento, de las constituciones, de los partidos, en fin, también ha sido señalado que vienen después de la guerra y de la violencia. Por supuesto, ahí hay distintas visiones, no me voy a meter en eso, sobre el sentido de ese origen de la política en la violencia. Para decirlo esquemáticamente, y de algún modo yo lo anticipé antes, para algunos la política es la continuación de la guerra, para otros la política es un dispositivo para evitar, para prevenir o para en todo caso para atenuar, digamos, los conflictos que llegan a la guerra. Y estoy proponiendo enunciados muy generales, pero tomemos esta idea de que la política es una instancia, un dispositivo de pacificación, de regulación de las violencias. Esto está expuesto de distintas maneras en la filosofía política. A mí me atrae mucho una investigación como la de Norbert Elias, que hace un abordaje a la vez sociológico e histórico, un abordaje sobre, en este caso focalizado sobre el Parlamento y sobre el deporte en Inglaterra, pero que es un modelo para otros análisis. Y lo que él llama proceso de civilización se ilustra una especie de investigación paralela entre el proceso de deportivización y las formas del parlamentarismo, ¿no? Sí, un proceso de transformación que abarca a la vez a las élites y más extensamente a los estratos más llanos de la sociedad. Lo importante ahí es que la hipótesis de la pacificación, centralizada en todo caso en la figura del parlamentarismo, se acompaña de la idea de que un orden que ese orden que se identifica requiere de espacios, de prácticas, de hábitos, de instituciones, pero también de cambios en la cultura y en la sensibilidad, ¿no? Por supuesto es un orden con grietas, con conflictos, con derrumbes, con fallos. Y esto se puede ver, por ejemplo, en ese paralelismo con la historia del deporte, dado que es obvio y lo vemos de este modo, la violencia o la guerra, o las, digamos así, las acciones asimiladas a la guerra pueden reaparecer y como una especie de retorno de lo reprimido, ¿no? Ahora bien, a partir de estas ideas generales, quiero referirme entonces a la experiencia argentina, no me quiero extender. Yo alguna vez quise hacer algo parecido a lo que Norbert Elias hizo sobre Inglaterra, después lo hizo sobre Alemania también, y quise hacerlo sobre Argentina, pero bueno, me excedía. Algunas ideas de eso están en mi libro sobre la dictadura y la sociedad, pero justamente la parte que menos me gustó y la que ha sido más criticada. Pero bueno, también en Argentina, como en otros estados, en el comienzo fue la guerra. No solo la guerra de la independencia, sino las guerras civiles. Todo a lo largo del siglo XIX.
pero no me quiero remontar a un pasado tan lejano. Yo diría, y esta es una hipótesis, el fantasma de la guerra civil emerge en la política. Y creo que alimenta, en todo caso, que las fracturas o las grietas se conviertan en trincheras o se vivan como trincheras. Por supuesto, no estoy proponiendo una clave única para pensar los conflictos, porque esto no permanece inmóvil ni idéntico, pero opera como un núcleo que está ahí, disponible, que presiona y se actualiza en el discurso y en la acción política. En principio emerge como un motivo recurrente, una figura o un mito que no se hace casi un siglo, que es el mito de las dos Argentinas. Yo no sé si hay algo parecido en Chile, pero el motivo de las dos Argentinas, como dos países incompatibles, que no pueden convivir, digamos, y que se excluyen mutuamente, es un motivo muy fuerte en la Argentina, que se implantó primero en los años 30 dentro del nacionalismo de élite, y que después se ha extendido y se ha convertido casi, diría, en un sentido común de el nacionalismo más extendido a las expresiones populistas, de izquierda, etc. Por supuesto, no alcanza con ese motivo. El motivo por sí solo no construye un escenario de lo que ha sido llamado, no lo inventé yo, una guerra civil larvada en Argentina desde los años 50, por lo menos, ¿no? Hay una serie de escenas que alimentan ese escenario de la guerra. Hubo un bombardeo en la Plaza de Mayo, hubo fusilamientos, hubo atentados, en fin. Y por supuesto, lo que se desplegó ya más ampliamente en los años 70, y que fue asumido como guerra por sus propios protagonistas. ¿No? Y acá no entro en la definición militar, si hubo o no hubo una guerra en la Argentina, a lo que me refiero es que hubo una experiencia de enfrentamientos armados que de un lado y de otro eran pensados bajo la forma de la guerra, revolucionaria o contrarrevolucionaria. Pero lo que me interesa destacar, para volver sobre la cuestión de la democracia y la violencia, que esa experiencia de una guerra en acto, por así decirlo, nació antes de la intervención militar, es decir, antes de la instauración de la dictadura en 1976. De ahí que a mí me interesa mucho ese periodo anterior, que va de 1973 a 1975-76, que va de la presidencia de Cámpora a la tercera presidencia de Perón y finalmente a la de Isabel Perón, que era formalmente una democracia, con parlamento, en fin, partidos, pero atravesado por ese escenario de la guerra que se construye en el gobierno y en el Estado, que construye incluso no solo la figura, sino la doctrina del enemigo interno y el programa de la eliminación del enemigo interno. Esto ha sido bastante investigado. Por supuesto, a esa escalada se le contraponía la violencia sistemática del otro lado, del lado donde la eliminación del enemigo asumía la forma de la guerra revolucionaria. Pero entonces, no quiero referirme a eso, lo que quiero decir es que si se trata de pensar los problemas de la violencia y la democracia, y me interesa situarlos, digamos, en un momento histórico, para pensar sus aristas más complejas, que quedan relegadas cuando se lo define en términos más teóricos de la teoría política, etc., se ve allí que, en ese caso, se ve que no es tan simple pensar la relación entre democracia y violencia en términos de disyunción o de oposición. Porque lo que hay en ese caso es una democracia que fracasa, es decir, está claro el fracaso del sistema político. En mayo de 1973, cuando asume el presidente Cámpora, se decreta una amnistía votada por todos los partidos, pero el sistema de esto no pacificó a nadie, digamos. El sistema político fue incapaz de pacificar. Y la democracia coexistía con las armas, las acciones, las ejecuciones, los escuadrones de la muerte. Y la democracia, por lo menos una forma de la democracia, que es la democracia en la plaza, en la calle, en fin, en la movilización, no solo no se oponía, sino que alimentaba, digamos, el escenario de la guerra. En lo discursivo y en las consignas. Entonces, las violencias armadas, las violencias simbólicas,
y las violencias institucionales se realimentaban mutuamente. Y ese fracaso del orden político se condensaba en el Estado, que dejaba de ser un dispositivo de neutralización o de conciliación o de canalización de los conflictos, para pasar a ser directamente un polo de radicalización y un territorio del ejercicio de esa violencia. Ese es el periodo que a mí me interesa y me interesaba investigar como un proceso de transición a la dictadura, digamos, ¿no? Para no pensar en términos de oposiciones, sino de transiciones. Al menos desde el punto de vista de lo que terminó para muchos otorgando una justificación a la interrupción del gobierno constitucional. ¿Por qué? Porque la dictadura ofrecía una promesa de orden, justamente una promesa de pacificación que el régimen democrático ya no podía ofrecer. Y eso estaba firmado en una experiencia histórica, de que otras dictaduras, en realidad, en Argentina el actor militar no estaba fuera del sistema político, era parte del sistema político, por lo menos desde los años 30. Por supuesto, ya sabemos lo que pasó, las promesas del orden terminaron instaurando el terrorismo de Estado, los crímenes, la corrupción y por lo tanto un desorden mucho mayor que aquel que querían conjurar. Pero lo que quiero destacar es que entre las condiciones que otorgaron una apariencia de legitimidad a la dictadura, estuvo ese fracaso del sistema político en ofrecerse como un dispositivo de gestión de las divisiones y de los conflictos. La dictadura se ofrecía entonces como una instancia de restauración o de reparación de una sociedad dañada y fracturada, bajo la condición de que el sistema político había fracasado en ofrecer esa misma posibilidad. Por supuesto, no hay comparación posible entre las violencias desmadradas, desbordadas en un periodo constitucional y la violencia absoluta de la dictadura, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ahí hay que reconocer la responsabilidad de un régimen político fracasado en la creación de las condiciones para una dictadura. Y termino. Yo no creo mucho en las enseñanzas de la historia. Es claro que vivimos un tiempo que ha dejado atrás, afortunadamente, el ciclo de la dictadura. No hay comparación posible con ese periodo. Y sin embargo, yo diría, en las formas más desbordadas del fracaso político y estatal, se pueden revelar ciertos rasgos que por ahí son menos visibles en de las relaciones entre violencia y democracia, pero que no dejan de ofrecer núcleos que perduran. Y sobre todo, interrogar esa idea de una separación tajante entre democracia, violencia y dictadura. Las transiciones y los derrumbes del régimen político y del orden estatal son condiciones necesarias para la instauración de las formas, sean las formas viejas o sean las formas nuevas, del aplastamiento de los derechos y de las libertades. Bueno, muchas gracias.